Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, amigos oyentes de su programa Hablando con Dios, que Casa de Bendición lleva a todos ustedes cada lunes a las 5 de la tarde desde Radio Costa Rica en la frecuencia 930 AM. Su servidora Ana Cristina Solís estará compartiendo con ustedes una reflexión en esta hora. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que abren sus puertas para este programa que cada semana llevamos con mucho cariño a sus hogares. Muchas gracias también a Radio Costa Rica por permitirnos este valioso espacio que cada semana nos brinda, y asimismo a todos los patrocinadores que lo hacen posible. Les comento que Casa de Bendición es un ministerio de la Iglesia Católica que se dedica a la formación y evangelización de las personas de acuerdo con la palabra de Dios. Tiene su sede en Sabanilla de Montes de Oca y reúne a las personas en los diferentes grupos a lo largo de la semana. Por ejemplo, los lunes por la noche a las 7, reunión de matrimonios. Martes a las 9 de la mañana, reunión de señoras casadas. Miércoles a las 6 de la tarde, asamblea general. Jueves a las 6 de la tarde, reunión de hombres. Y sábados a las 5:30, asamblea general. Igualmente nos reunimos el último viernes de cada mes para dar gracias al Señor por las bendiciones recibidas durante el mes presente y asimismo consagrar el mes que continúa a Él, presentando nuestras peticiones y proyectos para orar durante el mes. Todos ustedes están cordialmente invitados a todos estos grupos y a todas las actividades que coordina Casa de Bendición. Si usted también desea utilizar esta plataforma para anunciar sus empresas, productos o servicios, puede comunicarse con toda confianza al teléfono 2253-1317 o al 8318-7361. Asimismo, si usted desea hacer alguna consulta, si tiene alguna duda sobre los temas que aquí se exponen, puede hacerlo a través de esos números telefónicos. Y si desea alguna consejería familiar, personal, en parejas, también puede hacerlo con toda confianza. Estamos para servirle. En días anteriores, un lunes hace unas 3 semanas, habíamos estado analizando el tema de estar unidos a la vid verdadera que es Jesucristo, con el fin de dar fruto abundante y duradero. Estar unidos a Jesús. Jesús es la palabra de Dios hecha carne que nos instruye, que nos guía y nos muestra el camino por donde debemos ir. Es la única forma para dar frutos duraderos y buenos, en nuestra propia vida, en la familia, en el trabajo y donde quiera que estemos. La palabra de Dios es el instructivo que tiene el ser humano para llevar la vida de acuerdo con su voluntad, siendo no solo oidores de la palabra, sino hacedores, o sea que la hagamos vida y obra en nuestras vidas. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él, y como Él nuestro creador, nos da un manual de instrucción que es su palabra, para que todo en la vida nos salga bien. Así lo dice en Josué 1:8, dice la palabra: no se aparte el libro de la ley de tus labios, medítalo día y noche, y así procurarás obrar conforme a lo que en él esté escrito, y así tendrás éxito en tus empresas y en todo lo que emprendas. Ve qué palabra más preciosa.
donde queda de manifiesto que nosotros tenemos un instructivo que es la palabra de Dios, no teorías humanas, no teorías que el hombre inventó, sino es la palabra de Dios que es el instructivo para llevar nuestra vida hacia el éxito y hacia dar fruto, que es lo más importante. Si es así, si nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos un instructivo, ¿por qué será que en el mundo actual hay una caída de los valores espirituales y morales y un alejamiento cada vez mayor de Dios? Para nadie es un secreto que poco a poco el hombre ha ido sacando a Dios de su vida, de su familia, y a eso se debe el caos que actualmente tiene la humanidad o vive la humanidad, cada vez más guerra, cada vez más muerte, cada vez más asesinatos, inconsciencia. Perdemos la conciencia de los valores morales básicos de comportamiento, destrucción de la base de la sociedad que es la familia. Todo esto lo vemos. ¿Por qué razón? Si tenemos un instructivo que el Señor nos da para nuestro comportamiento y para hacer su voluntad. Cada día vemos cómo lo malo se va tornando bueno y lo bueno malo. Y no solo eso, sino que hay una constante y total inconsciencia, frialdad e insensibilidad de lo que pasa a nuestro alrededor, estando sumidos todos en un total egoísmo, en donde lo que importa es el bien personal sin importar los demás hermanos y tampoco el precio que haya que pagar a costas de cualquier precio. Incluso con nosotros, con los que nos llamamos cristianos, vemos cómo está sucediendo también una indiferencia de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y el Señor hoy nos quiere llamar la atención sobre qué está pasando con su instructivo, con su palabra, en qué terreno está cayendo, cómo la estamos recibiendo y por qué. ¿Por qué está este instructivo, que es la palabra de Dios, no está llegando a nuestro corazón y no está dando el fruto apropiado? Nos vamos a ir a la palabra que está en Marcos, en el capítulo 4, versículos del 3 al 9, que dice textualmente así: escuchen, una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Esa es la primera parte de la siembra. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida, pero por no tener hondura ni humedad de la tierra, cuando salió el sol se agostó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto. Otra parte cayeron en tierra buena, y crecieron, y desarrollándose dieron mucho fruto. Unas produjeron al 30%, otras produjeron al 60% y otras al 100%. Y decía el Señor: quien tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, como vemos, el Señor nos va hoy a llevar un mensaje acerca de la parábola del sembrador, en donde Él nos dice que la semilla es la palabra. La semilla que es sembrada en el corazón del hombre tiene diferentes efectos de acuerdo a las personas. No se produce de igual manera el mismo efecto en todos nosotros. Hay 4 terrenos. En la parábola nos está hablando de 4 tipos de terrenos que vamos a ir analizando poco a poco. Cada terreno simboliza el corazón del hombre en quien fue sembrada la palabra. Esto va totalmente ligado al tipo de relación que tenemos con Dios, la cual va haciendo en nuestro corazón un terreno más propicio y apto para recibir esa palabra, para que esa misma germine, crezca y dé frutos. Entonces tiene que ver mucho con recibir la palabra, pero con nuestra relación personal con Dios. En realidad, lo que Dios busca y anda buscando de cada uno de nosotros es tener una relación íntima y personal con Él, porque es la única forma en que podemos recibir la palabra, la podemos retener, la podemos procesar
ella misma sea revelada a cada uno de nosotros y así cumpla la misión para la cual fue enviada. No en vano el Señor envía su palabra. Toda la palabra que Él envía y que Él nos instruye tiene un objetivo y se tiene que cumplir. Así está en Isaías 10:11, donde dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces, la palabra de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón en diferentes formas o en diferentes terrenos en el corazón del hombre. Al igual que en el tiempo de Jesús, que predicaba a muchas personas que oyeron la palabra, así hoy en día, hace más de 2000 años que se viene predicando el evangelio en el mundo entero. Sin embargo, en cada persona hay una reacción distinta, o sea, cada corazón de cada persona recibe la palabra de una forma distinta. Entonces, el efecto que va a producir esa palabra en sus corazones va a ser totalmente diferente. Entonces, el Señor Jesús nos va a dar una interpretación de los 4 diferentes tipos de suelo. ¿Qué son los suelos? Los corazones donde fue sembrada la palabra, y hace referencia a se refiere a las personas que lo oyen. ¿Cuáles eran esos 4 tipos de terreno? El número 1 dice los de junto al camino. Los número 2, los pedregales. El tercer terreno, entre espinos. Y el cuarto terreno, la buena tierra. Entonces vamos a ir analizando cada uno de esos terrenos para ir pensando y analizando nosotros qué clase de terreno estoy siendo yo. ¿Seré yo de las personas que soy oidora de la palabra y no hacedora? ¿Seré yo de las personas que a pesar de tener un instructivo no lo sigo, sino que llevo mi vida a mi antojo? ¿Cómo estaré yo? Esa es la pregunta para esta tarde. ¿Cómo estoy yo? ¿Cuál es mi terreno? ¿Qué está pasando con la semilla que están sembrando en mi corazón? ¿El sembrador quién es? Jesús es el sembrador, Dios es el sembrador, la semilla es la palabra y mi corazón es el terreno. Entonces hay 4 tipos de terrenos y vamos a ir analizando uno a uno. El primer terreno dice que es la semilla que cayó junto al camino, o sea, los oidores junto al camino. Y dice así el versículo: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó al camino y vinieron las aves y la comieron. Y luego el Señor Jesús explica: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es lo que fue sembrado junto al camino. Es como lanzar un poco de semilla a un pavimento. Son personas o somos personas que oímos la palabra pero no la escuchamos. Nos quedamos en la etapa auditiva. Ese tipo de personas tienen el corazón totalmente duro. Su corazón está endurecido por varios aspectos que vamos a ver también. Así la palabra no haya lugar en ellos. Así como vemos a las aves que pueden bajar en un parque, en un lugar, en un pavimento, donde usted les tira un poco de semillas y vienen las aves y se las comen, de esa manera el maligno arrebata la palabra que fue sembrada en ellos. También se hace referencia a personas totalmente insensibles, con conciencias cauterizadas, conciencias totalmente bloqueadas por el pecado. Como dijimos antes, vemos en estos tiempos que todo el mundo ve con buenos ojos las cosas que antes nos escandalizaban. Las cosas que eran malas ahora son comunes y corrientes. Nosotros cauterizamos nuestra conciencia, o sea, tenemos nuestro corazón endurecido por el pecado. Gente que no cree que necesite nada de lo que dice la palabra, la gente que se siente autosuficiente o se muestra indiferente a la predicación de la palabra porque les parece que eso es un ridículo o eso es una cosa inútil.
En todos estos casos, Satanás no tiene ninguna dificultad en quitar la semilla que ha sido sembrada. También los corazones se pueden endurecer por las heridas que han sufrido en su vida, por una falta de perdón endurecemos el corazón, por no tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza, hechos para tener una relación con Él, para podernos relacionar, para poder tener una conexión, para que esa palabra venga a nuestra vida y la podamos retener y hacer vida en nuestras vidas. También hay personas que están siendo desobedientes en su vida, de acuerdo con lo que establece el Señor, y hay una contradicción o una completa diferencia entre lo que creen de Dios y su forma de vivir no va acorde a los preceptos de Dios. Hay personas que dicen creer en Dios, pero no siguen absolutamente ninguna de lo que está establecido en la palabra. No se vuelven hacedores de ella, solamente oidores. Creen que también cumplir tradiciones, hacer rezos, igual que los fariseos que escuchaban al Señor, pero su religión y sus tradiciones chocaban con la nueva doctrina de Jesucristo. Entonces, ese tipo de corazón está endurecido, no entienden. Y también decía la palabra aquí al principio que las aves arrebatan ese tipo de palabra. ¿Por qué? Porque nuestra cerviz es dura. Dice en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. O sea, resistimos al Espíritu Santo, que Él es el que nos va a revelar la palabra que viene a nosotros. Tenemos los oídos tapados y el corazón endurecido. Dice en Efesios 4:18 sobre este tipo de personas, dice, obcecada su mente en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia, y hay en ellos una dureza de su corazón. Efesios 4:18 habla sobre esto también. Entonces, vamos. Primero los que van junto al camino, corazones totalmente endurecidos por las heridas, endurecidos por el pecado, por circunstancias. Hay una completa contradicción, y en estos primeros 3 terrenos vamos a ver un común denominador, que es la falta de comunicación con Dios. Entonces vamos, ¿verdad?, a pensar en que tenemos que ver cómo está nuestro corazón. ¿Será que está endurecido por las situaciones que hemos vivido y que el enemigo se está llevando la palabra que nos es dada, que leemos, que no tenemos relación con Dios? ¿Cómo estará esa parte? Nos vamos a la segunda tipo de terreno. Dice la semilla que cayó en tierra pedregosa. Entonces los oyentes de la tierra pedregosa, y dice el versículo, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra ni humedad. Pero al salir el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y el Señor explica, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ya por lo menos aquí hay un cambio. La recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra o las tentaciones, luego tropieza. Entonces, vamos viendo ya algo diferente en este otro tipo de terreno. Dice que lo recibe con gozo. En el primer tipo de terreno es oídos sordos, totalmente endurecido el corazón. Pero en estas se lleva a cabo por lo menos una diferencia, que es que la persona la recibe con gozo. Pero, ¿qué sucede? Esos son corazones poco profundos, que al igual como usted puede ver en alguna roca, en algún pavimento, un poquito de tierra, que puede germinar una matita ahí en la capa de encima, entonces puede germinar, pero ¿qué sucede? Que esa raíz no puede fructificar, no puede crecer,
¿Por qué? Porque ya se acabó la tierra era muy poca y no encuentra humedad ni nutrientes. Pronto el sol la quema. ¿Quiénes son ese tipo de personas que son de corta duración, que germinan, que reciben con gozo, pero que son de corta duración? Son las personas en las que ha ocurrido un gozo emocional momentáneo. O sea, es como un tipo así como de Alka-Seltzer, donde fue eufórico la reunión, el encuentro con Dios, la reunión, la oración, fue algo como de una emoción totalmente emocional, momentánea. Pero el arrepentimiento y el cambio no fueron verdaderos, solo es un gozo efímero y pasajero. El verdadero encuentro con Cristo para echar raíces y dar fruto lleva a un cambio, a un arrepentimiento real, a una humildad y una dependencia total del Señor. Y también está en el común denominador, nuestra relación personal con Él es mucho mayor. ¿Qué sucede con esos cristianos que son de poca duración? No tienen relación personal con Dios o la tienen muy indeleble. Son inconstantes en la fe. Hoy creen, mañana no. Hoy están creen que Dios les va a ayudar, mañana no. Creen que Dios hoy los escuchó, mañana no los va a escuchar. No tienen la perseverancia en los grupos y lo importante es perseverar. Perseverar en los grupos, perseverar en la palabra, perseverar en el camino, seguir caminando, seguir adelante dentro de lo que el Señor quiere darnos a conocer en su palabra. En este tipo de personas, cuando viene una dificultad, una tentación o una situación, no logra mantener la fe en la cobertura de Dios. Cuando llegan las pruebas, la persecución por causa de la palabra o las tentaciones, lo abandonan todo. ¿Por qué dice también que tienen persecución por la palabra de Dios? Dice pruebas, persecución por causa de la palabra y tentaciones. ¿Por qué persecución por causa de la palabra? Porque muchas veces en una familia, en un hogar, en donde una de las personas, la mamá, el papá, quiere hacer la diferencia en ese hogar, quiere empezar a poner orden, quiere ordenar las cosas ahí de acuerdo con la palabra, va a recibir resistencia, o sea, va a tener persecución. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no estaban acostumbradas a hacer las cosas bien, va a sufrir resistencia, va a tener problemas, va a tener persecución, va a tener un choque. Muchas veces vamos a perder amigos por causa de la palabra. ¿Por qué? Porque esa forma nueva de ser ya no voy a tener las mismas amistades que tenía antes. ¿Por qué? Porque ya esas personas que tal vez eran muy fiesteras ya no se van a querer juntar conmigo, que ya no quiero ser un fiestero, que ya no quiero tomar licor, que ya quiero cambiar mi forma de ser y mi forma de comportarme. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas personas, cuando reciben esta persecución, ese aislamiento, ese rechazo de otras personas, deciden abandonar las cosas. Entonces, tal vez iban muy bien, tenían muy buena intención, pero tuvieron persecución de los amigos, de la familia y se echaron para atrás. Entonces, ¿qué sucedió? Que esa raíz no fructificó, no echó raíces, no pudo dar el fruto que necesitaba. Este tipo de personas también tienen como característica una vida sin oración, no se lee la palabra y no hay devoción a Dios. En consecuencia, cuando vienen las tentaciones, la persecución, luego caen. El Señor nos anima en su palabra, porque bien es cierto que en el mundo vamos a tener aflicción, que va a venir la tentación, que va a venir el problema, que va a venir la persecución, pero lo ideal es mantenernos firmes en lo que el Señor nos está hablando y en su palabra. Y dice Juan 16:33, les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, problemas, pruebas, tentaciones, pero ánimo, confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el Señor no nos está diciendo que nosotros oímos la palabra y todo es color de rosa y no van a venir las dificultades. Él nos está haciendo muy claro
en su palabra y nos está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es la aflicción? Los problemas, las pruebas, las tentaciones, las situaciones, los problemas a nivel familiar. Pero ánimo, dice, yo he vencido al mundo. El Señor es vencedor en la cruz del Calvario. Y entonces nos va a dar la victoria si nosotros permanecemos. Lo importante siempre es permanecer. Hablando de la tentación, también Santiago en el capítulo 1, versículo 14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Cuando es llevado y seducido, cuando vienen las tentaciones, nosotros no caemos de pronto, no caemos sin un previo aviso. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo que nos apercibe a cada uno de nosotros, sino que el enemigo viene y nos es llevado hacia la perdición o hacia el pecado de una forma de seducción. O sea que tenemos una posibilidad de salir de eso, somos seducidos poco a poco. Igual dice en Primera de Corintios en el capítulo 10, versículos 12 y 13, así pues, el que crea estar de pie, mire no caiga, porque hay personas que descuidan su oración, descuida su grupo porque se cree muy firme y se cree que está muy bien y que es muy espiritual y que él se las sabe todas, entonces que no va a caer en ninguna tentación. Pues dice, no, ustedes no han sufrido tentación superior a la medida humana y fiel es Dios, que no permitirán que sean tentados sobre sus fuerzas. O sea, el Señor dice, así el Señor nos va a dar la fuerza para salir de esa tentación. Y dice que tenemos que estar con cuidado. Mire el que esté bien, el que esté en pie, que no caiga. Y también dice, fiel es Dios, que no permitirá ser tentados sobre nuestras fuerzas. O sea, que ninguna de las tentaciones que podamos tener en la vida es superior a nuestras fuerzas. Siendo así, entonces se puede pecar deliberadamente, pues hemos tenido la oportunidad de salir de la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación nunca es superior a nuestras fuerzas. Así, este tipo de creyentes, entonces, que tienen poca raíz, poca profundidad, que son, que ceden ante las tentaciones, son creyentes temporales que cuando vienen este tipo de situación abandonan la iglesia y ya no quieren luchar, como en el tiempo de Jesús, dice en Juan 6:66, cuando él les predicaba de una forma fuerte, en donde tenían que tener de verdad cambios y cosas muy diferentes a las que habían aprendido. Dice en Juan 6, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y eso es lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Muchas veces cuando vemos la rectitud de la que el Señor nos demanda, queremos volver atrás. O aquellas personas que están tratando de hacer un cambio en su familia, al tener persecución, vuelven atrás. O por tener respetos humanos, volvemos atrás. Pero los conflictos y las tentaciones no deben ser obstáculos en el crecimiento verdadero del creyente. Por el contrario, debe ser un mecanismo a través del cual nosotros maduramos, somos guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está en nuestro auxilio para ayudarnos a salir de todo eso, para la perseverancia, para seguir adelante, para, aunque venga la tentación, tener la fuerza de voluntad para poder decir que no y seguir adelante. Para eso lo tenemos a Él, al Espíritu Santo, a quien tenemos que estar recurriendo siempre, en todo momento, en toda nuestra vida. Ok, entonces están, número 1, las semillas que caen junto al camino que se las lleva el enemigo porque tienen el corazón endurecido. Número 2, los que tienen pedregales, que tienen poca profundidad y son echados atrás por las tentaciones, los problemas o la persecución. Y vamos con el tercer tipo de terreno. Dice, la semilla que cayó en tierra espinosa. Dice el versículo 3, el capítulo 13, 7, dice, y parte cayó en espinos,
y los espinos crecieron y la ahogaron. Y viene el Señor y nos explica en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo. Este ejemplo de este tipo de personas es cuando el corazón está a medias, cuando estamos entre las cosas del mundo y las cosas espirituales, entre los afanes del mundo y el deseo de, en algunas versiones dice, y el afán de la riqueza. Entonces, como vemos en las primeras dos tipos de terreno, la situación que se presenta es una situación personal, interna, primero de un corazón endurecido, después de un corazón poco profundo, que no hemos echado raíces, pero este viene a ser como una contaminación. ¿Por qué? Porque ya nos afecta el mundo, nos afecta el afán de lo que esté sucediendo, lo que viene de afuera nos está contaminando. Las preocupaciones del mundo, qué vamos a comer, qué vamos a hacer, cómo lo voy a pagar, cómo voy a vestir, qué dirán de mí, ¿verdad? Que eso es muy importante, que a veces nos lleva a echar hacia atrás. ¿Qué dirán de mí si me ven pandereteando? ¿Cómo será mi futuro? Si después parece que hay mucha dificultad en los caminos del Señor y mejor yo no me atrevo. Todos estos cuestionantes de lo que el mundo presenta, es lo que a veces echa atrás a las personas. Eso es una influencia, una contaminación que hay de una doctrina que no es la que el Señor nos está dictando. En su palabra el Señor Jesús siempre nos dice claramente que que no nos preocupemos por todas esas cosas, por las cosas materiales, por las situaciones que vamos a tener, cómo vamos a vivir. ¿Por qué? Porque si nosotros lo buscamos de todo corazón, Él mismo se encargará de suplir todas esas necesidades y guiar nuestros pasos para estar en paz con Dios y con los demás. Pero ¿qué sucede? Que las preocupaciones, el afán, las cuentas, las deudas, las situaciones, los disgustos, la falta de comunicación, sobre todo el afán por el dinero del siglo presente, todo este asunto del internet que es un gran contaminante, todo esto que produce en el hombre una ansiedad, un afán y una angustia. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el internet es una herramienta muy importante, pero contamina mucho al ser humano cuando las personas, en lugar de estar orando, viven pendientes de un teléfono, pendientes del Facebook, pendientes de las redes sociales. Todo eso viene a contaminar y también hasta cierto punto nos ponen ansiosos, angustiosos. ¿Por qué? Porque también recibimos toda la contaminación de las malas noticias, de lo que los medios de comunicación dicen. Entonces, ¿qué pasa? Que con todos estos estados de ansiedad, de afán, de angustia, eso impide que la palabra halle un espacio en nuestros corazones. De manera que las preocupaciones la van limitando para que no pueda entrar en el corazón. Y después, por otro lado, también el engaño de las riquezas, ¿verdad? En algunas versiones dice que por estar pensando en el afán y por el anhelo de las riquezas. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas actualmente piensan que su seguridad, su estabilidad y su felicidad se encuentran en los bienes materiales. Estamos llegando a ese punto en donde de verdad creemos que nuestra seguridad está en un cheque, que nuestra seguridad y estabilidad está en una cuenta bancaria, y eso no es así. ¿Por qué? Porque cuántas personas tienen una cuenta de ahorros cargada, muchas personas tienen bienes materiales pero no tienen salud, y de nada les sirve todo ese dinero si no pueden comprar la salud. Muchas personas que viven en angustia, en afán, con los nervios de punta y no pueden comprar la tranquilidad, la falta de paz en su hogar, la estabilidad en su hogar, el amor, no lo pueden comprar con dinero. Entonces, esta situación es un engaño, en creer que todas esas cosas, creer que nuestra felicidad está en manos de otra persona. Todas estas inseguridades hacen que la semilla no fructifique.
Y una de las idolatrías más grandes que hay, ¿verdad? Sabemos que es el amor a las riquezas. Y es uno de los males que afectan nuestra sociedad de hoy y que nos pueden afectar dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Y cómo sabemos, digamos, por ejemplo, un tip para saber cómo es que estamos amando más al dinero que a Dios? Cuando su manifestación más sutil consiste en que nos cuesta darle a Dios lo que corresponde, nos cuesta dar de lo que para la obra de Dios, de lo que Dios nos ha dado. Somos tacaños y avaros, lo damos la ofrenda, damos el diezmo, pero con tristeza, no con alegría. Y el caso extremo en donde estamos interesados solo en nuestros negocios terrenales, siempre estamos interesados en aumentar nuestros bienes materiales y no aumentamos los del reino de Dios, que son las riquezas que se quedan en el cielo, que es el amor, que es lo que usted va a tener en el banco del cielo, las riquezas del cielo, que no, dice la palabra, que no hay polilla que se la coma, no se va a podrir, son las bendiciones que vamos a ir acumulando en el cielo con un buen corazón, con un buen proceder en nuestras vidas, con una buena actitud. De todas formas, nuestra vida es pasajera y no sabemos cuándo vamos a entregar nuestra vida. Nosotros estamos de paso por esta tierra y no sabemos cuándo el Señor nos va a pedir que nos vayamos con Él. Entonces, ¿para qué afanarnos por lo material? ¿Para qué preocuparnos tanto? Y ni siquiera muchas veces disfrutamos de lo que tenemos por el afán de hacer más y de hacer más, o de las preocupaciones que día con día los medios de comunicación o el mundo nos va lanzando. Hay una parábola muy bonita en Lucas 12, 16, 21 sobre esto, sobre un hombre que tenía mucho dinero. Dice así: les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba él entre sí, diciendo: ¿qué haré pues? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y dijo: voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros actuales y edificaré otros más grandes, y reuniré allí todo mi trigo y bienes, y diré a mi alma: alma, ahora tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, bebe, come, banquetea, ten una vida desordenada, etc. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma, y las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en el orden de Dios. ¿Para qué atesorar? ¿Para qué preocuparse tanto? Y no estoy diciendo con esto que tengamos que ser unos irresponsables con nuestro trabajo ni nada por el estilo, pero muchas veces nos vamos a los extremos y creemos que solo la parte material es la que importa, y perdemos toda la parte de la unidad familiar, de la comunicación, del amor. Ya no tenemos tiempo de conversar con nuestros hijos, ya no los podemos oír porque los afanes, el internet, el teléfono celular, las redes sociales, las riquezas, todo eso ocupan un primer lugar, y yo no tengo tiempo para mi familia, ya no tengo tiempo para escuchar a mi hijo, ya no tengo tiempo de reunirme con una amiga para conversar, ya no tengo tiempo para nada más que preocuparme por los afanes. Este tipo de persona que ama el dinero, que ama los afanes, no tiene el corazón recto y está dispuesto a hacer cualquier cosa para aumentar su riqueza material. Además, no tiene un espíritu de servicio. Este tipo de persona siempre busca que le sirvan, nunca servir a nadie, sino nunca se da a los demás, no quiere servirle a otros, sino que me sirvan, incluso en el área espiritual son de las personas que solo quiero que me oren y solo quiero que me pongan en oración a mí, pero cuando se le pide o cuando se espera de esa persona un servicio, nunca lo da, dice que no, se echa para atrás, nunca está dispuesta, nunca da un paso al frente para ayudar en la comunidad. Entonces son personas que se sirven y nunca dan de sí mismo para los demás.
solo quieren recibir y recibir. Entonces, como vemos, los oidores junto al camino y los oyentes de pedregales, vemos que las causas de ellos son internas, es por la dureza de su corazón o por su poco, porque tienen un corazón poco profundo. En cambio, en este de la tierra espinosa son trampas externas, la codicia por las cosas y los placeres de la vida, ¿verdad? Que no nos llevan a la verdadera felicidad como tantas personas creen. A veces es mejor no tener tanta riqueza y tener paz. ¿Cuánto vale la paz? ¿Cuánto vale la salud? ¿Cuánto vale un buen ambiente en una familia? Eso es valiosísimo. Eso es el fruto que se produce cuando de verdad hay una buena producción de fruto en una buena tierra. Y vamos a la semilla que cayó en buena tierra. Dice la palabra, pero parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60%, cual 30%. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces el Señor explica en el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da mucho fruto. Y hay unas versiones en donde dice y da mucho fruto en perseverancia. Da mucho fruto con perseverancia. Note, queridos hermanos, noten que para dar mucho fruto es necesario retener la palabra. No tiene que pasar superficial, hay que retenerla, hay que absorberla. Esa palabra a través del Espíritu Santo tiene que tener una revelación personal en mí. Esa palabra yo la tengo que retener y tiene que encontrar en mí unas raíces en esa tierra, unas raíces profundas en este corazón mío. Esta fue donde fallaron todos los otros, donde hay conflictos. Cuando hay conflictos fallan. ¿Por qué? Porque no pudieron retener esa palabra. La persona que retiene la palabra es la que obedece, espera siempre en Dios, de manera que hace morir el hombre viejo, tiene un dominio propio de sí mismo. Independientemente de las condiciones del tiempo, de si hay situaciones, dificultades, sol caliente, viento, se mantiene firme. ¿Por qué? Porque mantiene la obediencia, que es lo más importante, la obediencia a la palabra que el Señor nos está diciendo, el instructivo que Él nos está dando, la estamos siguiendo con obediencia de acuerdo con su voluntad. En la palabra de Dios dice que este tipo en Lucas 8:15 dice de corazón recto y bueno, dice los de buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra en corazón bueno y recto y dan mucho fruto con perseverancia, porque puede también darse el caso que aquí se enfatiza mucho esta parte, dan fruto y con perseverancia. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que yo dé fruto por un tiempo, puede ser que yo esté dando fruto por un mes, por 2 meses, pero luego me canse y luego abandone la oración y luego abandone la congregación y luego abandone mi relación con Dios, entonces vuelvo atrás. Entonces, ese hombre nuevo que se había hecho al recibir la palabra y retenerla, habíamos quitado ese hombre viejo y habíamos hecho un hombre nuevo. Cuando nosotros nos echamos para atrás y no damos fruto con perseverancia, vuelve el brote del hombre viejo, vuelven otra vez los afanes, vuelven las tentaciones, vuelven la desesperación ante los conflictos de la vida. Entonces, por eso es tan importante la palabra fruto y la palabra perseverancia. Son 2 palabras claves en esta enseñanza que el Señor nos está dando. También para poder mantenernos retener esa palabra, tenemos que tener una comunión personal con Dios, porque eso es en realidad lo que Él busca, que tengamos una comunicación constante y saquemos ese tiempo para nuestra oración, para nuestra conversación personal con Él, para entender con paciencia, atesorar en nuestros corazones con el deseo de guardarla, manteniéndome perseverante en mi grupo, manteniéndome
cerca de personas que no me contaminan, cerca de personas que piensan al igual que yo. No es bueno juntarte con personas que no tienen que ver nada con Dios, que tienen otros pensamientos. Ese tipo de persona me contamina, ese tipo de persona me contamina mi tierra y no voy a dar el fruto. O bien todo ese tipo de persona me puede despreciar y yo echar atrás, pero tengo que ser valiente y seguir adelante. Ok, entonces en esta parábola del sembrador vamos a ver varios puntos, vamos a ver los elementos. El sembrador es Dios o Jesús o el que siembra la palabra. Muchas veces el Señor es el que nos habla directamente a nosotros, o nosotros cuando damos la palabra a otra persona o cuando nos dan la palabra. Ese es el sembrador. La semilla es la palabra de Dios. El terreno es el corazón del hombre. Los de junto al camino, entonces dijimos, eran los de corazón duro, que tienen el corazón endurecido por las pruebas, por el pecado, etcétera, etcétera. Después están la que cayó en los pedregales, que es los que tienen el corazón poco profundo, que no echan raíces y que viene la dificultad o las tentaciones y los hace caer. Entonces vienen las personas que están entre espinos, o los terrenos que la semilla cayó entre espinos, son los de corazones a medias, porque creen que su bienestar y su seguridad está en los bienes, en las riquezas, y viven afanados y preocupados y angustiados. Y los de la buena tierra son los de todo corazón. Tenemos que entender también en esta enseñanza que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros escuchar y recibir la palabra, que no es responsabilidad de un sacerdote, es responsabilidad de la persona, de otra persona. Yo soy responsable de recibir esa palabra. ¿Por qué? Porque es mi instructivo de vida para saber cómo debo llevar mi vida de acuerdo con la voluntad. Todas estas nuevas teorías y nuevas ideas del hombre actual que saca a Dios de su vida, esas no son la teoría verdadera. La teoría verdadera, la palabra, es con lo que el Señor nos creó, porque, insisto, somos imagen y semejanza de Él. Él es nuestro creador y Él nos dio un instructivo de vida, de cómo debemos hacer, cómo debemos comportarnos. También nosotros tenemos que ser responsables de echar raíz. ¿Cómo podemos echar raíz? Teniendo una buena relación con Dios, teniendo una relación fructífera con Él, en un espacio que yo aparte para Él. Primero que todo, lo más importante es tener mi relación personal con Él, ir a la congregación. ¿Para qué? Para escuchar la palabra, para aprender, para interpretar. Todas estas cosas que por las cuales se preocupa Casa de Bendición, que tiene todos los grupos a través de los diferentes días de la semana, los cuales están con los brazos abiertos para revisar, para recibirlos a todos y a cada uno de ustedes. Esa congregación, eso de juntarse con hermanos que tengan ese pensamiento que no me va a contaminar a mí, sino personas que también creen. Alejarme de toda la contaminación que hay de lugares, personas, espacios, ambientes que me contaminan y que me van a querer meter a mí otras doctrinas, otras ideas humanas, otros pensamientos que no son los que están en la palabra de Dios. Tener ese cuidado y de no dejarme llevar por los afanes y deseos de riquezas que se convierten en esos espinos que no dejan crecer la palabra de Dios. Entonces tenemos que detectar esos espinos y cortarlos. También pidiéndole a Dios siempre la ayuda para que seamos buena tierra. Y después, cuando se trata de la buena tierra, perseverar en la oración, seguir en el camino que el Señor trazó en nuestras vidas. Tenemos que tener un corazón recto para poder dar fruto. El que tiene un corazón recto puede perseverar en la doctrina, especialmente en los momentos de conflicto. Un corazón recto es que los que no se involucran en negocios de la vida y menos en las cosas malavidas. No ama las riquezas ni los placeres, ni se deja tentar. Un corazón bueno es aquel que no cede ante las tentaciones y no cambia por la opinión de otras personas
o por cuando se vienen los problemas, o que no me contamina por el parecer de otras personas, o que no me da miedo porque me desprecien, porque no tengo respetos humanos. Esos son los verdaderos creyentes que se van a examinar día con día y que van a estar pendientes de que su corazón no se contamine. Otras consideraciones importantes que habíamos dicho, las 2 palabras claves, dar fruto. La manifestación de la vida auténtica cristiana se ve en el fruto. El Señor lo dice. ¿Cuáles son esos frutos que el Espíritu Santo, que son del Espíritu Santo? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso está en Gálatas 5 del 22 al 23. Y también el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, la clave de esta parábola es dar fruto. La meta de todo cristiano es dar fruto. Puesto que las semillas sembradas en pedregales y espinos no llegaron a dar frutos, podemos decir que estos cristianos temporales no fueron auténticos creyentes. ¿Por qué? Porque fueron espirituales solo por un tiempo. Y tenemos que tener presente también que no todo el que dice Señor, Señor, o todo el que habla de Dios, o el todo que menciona al Señor, está dando fruto. También el Señor nos habla de que dice en la palabra que unos dieron, al escuchar la palabra, la retuvieron y pudieron dar fruto, unos dieron al 30, al 60 o al 100%. Entonces esto nos dice y nos indica que no todos los cristianos experimentan el mismo grado de fructificación, porque no todos los cristianos son iguales. Unos son más fieles, más leales, más valientes, más humildes, más consagrados al Señor que otros. Y después la segunda palabra clave es la perseverancia. ¿Por qué? Porque en la perseverancia es donde damos el fruto, es la marca del cristiano. Aquellos que en aflicción, en persecución se apartan, nunca van a producir fruto. Y lo decía la palabra, dan fruto con perseverancia. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Cuidar nuestro campo, revisar qué clase de terreno somos, cuál es nuestro campo, cómo está mi terreno, no solo en mi vida, sino en mi metro cuadrado, en mi familia y alrededor de las personas con las que yo me relaciono. La respuesta de ellas hacia la predicación de la palabra, que es la que me debe de llevar a mí hacia el amor a los hermanos, eso le corresponde a Dios. ¿Cómo responden? Si van a convertirse o no, eso no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es cuidarme yo y predicar la palabra, revisar cómo está mi terreno, y recordar que el fruto se produce con perseverancia y es el signo infalible de los oyentes de corazón, que ser estéril es encontrarse de camino a la perdición. Y una palabra fuerte para terminar, que está en Mateo 7, 19 y 20, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en estos cuantos minutitos que nos quedan, que nosotros podamos analizar nuestro corazón, podamos analizar nuestro terreno, a ver si mi corazón está endurecido, si mi corazón está siendo poco profundo, si mi corazón se está afanando o estoy muy preocupado por las riquezas humanas y me estoy olvidando de atesorar, retener y hacer por obra la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz, la cual pedimos que tu Santo Espíritu sea llevado a mí y que yo sea tierra buena, que yo sea tierra fértil para dar fruto abundante. Te damos gracias, Señor, porque puedo cambiar de rumbo, porque si estaba haciendo un pedregal, puedo volverme a ser tierra fértil, porque puedo analizarme, porque puedo cambiar, porque tú me das la oportunidad, tú me perdonas, tú me das la mano para continuar adelante. Quiero dar fruto en mi vida, quiero dar fruto en mi familia, quiero dar fruto en mi trabajo, en donde a mí me rodeen. Señor, que tu palabra
siempre sea mi instructivo, que tu palabra fructifique en mí, que yo me mantenga perseverando, que yo me mantenga firme y fiel en tu camino. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos por tu palabra que nos confronta y que nos ilumina. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.